Buenas noches, señoras y señores. Como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy tenemos la distinción, el honor de contar con la presencia del licenciado Peregrín Castillo. Peregrín, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Muy Encantado contento de encontrarme contigo aquí de nuevo. Realmente me siento siempre muy a gusto haciendo este programa Política Exterior. No hay forma de evadirte, Gracias por la invitación. No hay forma de evadirte. El mundo transita en estos últimos 7 días por acontecimientos que ameritan análisis y evaluación. La opinión pública dominicana no solamente debe de estar al tanto de los temas nacionales. Este concepto insular no nos debe invadir de manera permanente. Debemos enfocarnos y actualizarnos. La independencia de la economía, de la política, en sentido general, hace necesario este tipo de enfoque. Peregrín, en el Medio Oriente se acaban de producir unos incidentes que pasaron no tan inadvertidos, pero tampoco fueron enfocados, analizados y visualizados en toda su dimensión por la comunidad internacional. Hay un calentamiento de la guerra en Siria. El derrumbe de un avión sirio por parte de las fuerzas de la coalición. Las amenazas del asesor de seguridad nacional del presidente Trump de que se prepara un nuevo ataque con gasarín por parte de las fuerzas sirias, y la respuesta que acaba de dar el presidente Putin en el sentido de que no van a aceptar nuevamente el derribo de aeronaves siria como parte de la guerra interna que se lleva en aquel país, sumado al pequeño incidente aéreo de las fuerzas de la OTAN al avión donde volaba el ministro de Defensa ruso, con la interferencia de cazas soviéticos y cazas. Aquí, en la ruta de ida, la interferencia de cazas soviéticos. Sí. Y luego, en la ruta de regreso, la interferencia de cazas de la OTAN. Me parece que hay una escalada sí, incidental que coloca al mundo al borde de cualquier locura. Yo no sé qué está pasando, a dónde quieren llevar ese conflicto. Porque una cosa son los sectores internos de la guerra de Siria, ¿verdad que sí? Las diferentes facciones que están bajo autocontrol, tanto de Estados Unidos, de Turquía, de Israel, de Irán, como de algunos países del Golfo y de los soviéticos mismos, con sus bases militares en Siria. Y otra cosa es un incidente que se pueda producir entre la aviación rusa y la aviación de la coalición. Sí. Son temas ya de dimensiones diferentes. Yo no recuerdo el primer avión, bueno, a excepción del avión espía de 1962, que fue derribado en Rusia, ¿no? Sí. Pero fue una misión de la CIA. Que se derribó en Cuba. Sí, pero el del 61 fue un avión oficialmente de la CIA que fue a firmar territorio y bases rusas. Bueno, no hay capacidad de respuesta frente a una provocación porque estaba sobrevolando territorio soviético, ¿no? Y cayó en territorio soviético en plena Guerra Fría. Y luego el derribo de una aeronave también norteamericana en Camagüey, cuando fue a firmar la instalación de las bases de cohetes que instalaba la Unión Soviética en Cuba, pero también cayó sobre Cuba. Entonces los argumentos de defensa son pocos porque estaba sobre territorio cubano. Ahora,
en el espacio aéreo sirio, este conflicto es diferente, porque no pertenece a ninguna de las dos naciones. Sí. Están en un espacio en disputa. Sí. Y allí es donde se producen, donde los incidentes se conllevan a las guerras, ¿no? Sí. Eso pasó en la Primera Guerra Mundial, como tú recordarás. De manera que me preocupa ese aspecto. Quiero oír tu enfoque. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Acabo de ver una luz en el camino, que es el anuncio de Trump a través de una conferencia en Moscú de Henry Kissinger y del canciller ruso, de que se van a reunir el presidente Putin y el presidente Trump en el marco de la reunión del G20. Eso quiere decir que esa es una reunión a la carrera, una reunión desesperada. Se esperaba una reunión de Estado, o en Washington o en Moscú, ¿verdad que sí? Va a tener que ser en un tercer país y en el marco de un evento que no es oficialmente ninguna de las capitales. ¿Cuál es tu enfoque de este tema, presidente? Bueno, ante todo, quiero enfatizar algo que en otra ocasión lo dije aquí, que tú lo has planteado varias veces. Los que vivimos en esta isla del Caribe tenemos que permanentemente estar oteando, monitoreando lo que pasa en el mundo, porque como nunca antes en la historia de la humanidad, los procesos globales, los procesos mundiales impactan lo local. Y también se puede decir lo mismo en sentido contrario. Como nunca antes en la historia de la humanidad, acontecimientos locales pueden impactar los procesos globales. Totalmente. O inducen acontecimios. Porque hay una globales. Interacción tan intensa, tan estrecha, tan cercana. El mundo está... una aldea global. Cada vez más cerca. Entonces, cualquier evento tiene ramificaciones, efectos, repercusiones, incluso imprevisibles. En física hay un concepto que llaman efecto mariposa, que cuando usted lo trasplanta a la política se da cuenta de que tiene la misma aplicación, efectos similares. Un simple acontecimiento, el aleteo de una mariposa en el Pacífico, dice la célebre formulación, puede provocar una tormenta en el Atlántico, por las interacciones que hay entre los procesos del mundo. Entonces, trasplantado a la política, entonces vamos a otro escenario, que es el escenario bélico de Medio Oriente. Es una zona, históricamente, desde tiempos milenarios, donde han chocado siempre los imperios. Desde la antigüedad, esa es una zona de interacción de los imperios, las civilizaciones. Por múltiples razones. Sí. Donde es una frontera de Occidente con Oriente, la frontera, vamos a decir, sur-oriental de Europa, que es la cuna de Occidente. Y el río Bósforo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esa zona, ahora mismo en el presente, está en un proceso realmente imprevisible, de tensiones, de contradicciones, de luchas que se vienen desarrollando hace mucho tiempo y que se exacerbaron mucho bajo la gestión de Obama. A partir de la primavera árabe. Digo bajo la gestión de Obama porque no te olvides que todo ese movimiento de la primavera árabe empezó con una visita que hizo el presidente Obama, primero a Ankara y después al Cairo. Y pronunció dos discursos, vamos a decir, libertarios. Ya Lionel Jospin, escúchame que te interrumpa, ya Lionel Jospin, recuerda, fue un precursor antes que Obama. Había hecho una visita a Jerusalén, ¿recuerda? Sí. Y fue apedreado incluso por jóvenes palestinos. Sí. ¿Tú recuerdas eso, no? Sí, sí. Lionel Jospin intentó hacer algo parecido. Occidente tiene siempre esa visión eurocentrista
trata de que el mundo se amolde a sus esquemas. Para ello, una revuelta en la Plaza Tahrir es sinónimo de democracia. Y no entienden lo que hay ahí. Ellos han tenido la experiencia, porque recuerda que cuando se produjo aquella convocatoria de elecciones en Argelia, que ganó el Frente Islámico de Salvación Nacional, el FIS, Europa tuvo que tomar la decisión de dar una contramarcha y apoyar un golpe de Estado para frenar la toma del poder por los integristas, por vía electoral. Pero no aprenden. O sea, Europa y Estados Unidos. Pero con todo el efecto que eso implicó, tú sabes que de ahí nacieron todos los grupos terroristas porque tienen una visión ideológica, no una visión realista, integral del tema. Geopolítica. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de una escuela como la que encabeza Kissinger, que en ese sentido tiene, vamos a decir, los pies aterrizados en la realidad. Cuando tú lees la memoria de Kissinger, te das cuenta de que él parte de, y lo dice, de un reconocimiento de las diferencias culturales que hay en todo el Medio Oriente, el Magreb, el Manreb. Y dice, la regla política desde Marruecos hasta Irak es que besa la mano que no puedas cortar. Claro. Pero Occidente, sobre todo los grupos liberales, los grupos de izquierda en Occidente, asumen la idea de que sus modelos lo pueden trasplantar a Medio Oriente y usando fórmulas revolucionarias. Entonces, sobre todo la teoría de Brzezinski. Obama fue, es claro, Brzezinski fue de lo que impulsó esa visión. El ideólogo. Entonces van a esa zona a trabajar con unos esquemas que terminan provocando. A trasplantar. Claro, terminan provocando entonces desestabilizaciones tras desestabilizaciones. Al concluir el periodo de Obama, entonces uno ve un Medio Oriente y un atomizado, y un Magreb totalmente desestabilizado. Sí. Había contradicciones y después de esa etapa, las contradicciones se escalaron a niveles impresionantes. Con estado en dispersión. Fíjate que en Egipto, que es un estado de los importantes de la zona, es más, el verdadero gran estado de la zona es Egipto, del mundo árabe. Y no solo eso, moderado. Porque casi de los árabes moderados. Como dice Bassam Tibi, todas las naciones árabes en realidad son estructuras tribales con banderas nacionales. Claro. Exceptuando Egipto. Claro. Y en Egipto la visión liberal de Obama terminó provocando primero la caída de Mubarak, un aliado histórico de Estados Unidos, para que los hermanos musulmanes tomaran el poder y entonces después tener que quedarse con los brazos cruzados cuando el ejército egipcio, con apoyo de Arabia Saudita y de algunos países del Golfo, da un golpe y toma el poder y saca a los hermanos musulmanes. Claro, porque todo lo que implicaba eso. Por todo lo que implicaba. Desestabilizaba la región. Entonces, ¿qué pasa? Eso se produce en el norte de África, pero también se produce en Siria, que es un estado estratégico, porque es un estado crítico para Irán. Irán tiene una política hace años, la revolución chiita, de expansión hacia Occidente, creando todo una gran zona de influencia que traspasa a Irak, a Siria y llega al Líbano. Claro. Pero al mismo tiempo abre la vía eventual de gasoductos. Sobre todo al sur del Líbano. Gasoductos y oleoductos para los productos hidrocarburíferos de Irán hacia el Mediterráneo. Esa es una zona. Siria también es estratégico para los países del Golfo, Qatar, por ejemplo,
la visión de competición internacional, el mayor productor mundial de gas, junto con otros estados, estaba considerando la posibilidad de lanzar un gasoducto que cruzara también, y necesitaban el visto bueno de Siria. Siria se niega. Siria se niega, y el origen de la guerra y no tiene tanto que ver con la lucha religiosa, sino con, como lo analizamos en un programa anterior, con el tema de las rutas de los gasoductos. Claro. Los rusos, obviamente, también, que son los grandes proveedores de gas de Europa, no quieren salirse de esa zona por razones estratégicas, por razones militares. Recuérdate que en el norte, Rusia es el país más al norte de todos los países con acceso al Ártico. El poder militar ruso, la flota rusa tiene dos salidas, la del Mar Negro y la del Báltico. Entonces, para ellos, la del Báltico incluso es una zona muy expuesta, porque para salir al Atlántico tiene que pasar por todos los países occidentales. Incluso, recuérdate que Rusia tuvo que retener un enclave en el Báltico, que es Kaliningrado, que no tiene conexión directa con Rusia, pero que está entre los países bálticos y Polonia, que es la zona militar estratégica de Rusia para tener capacidad de influencia en el Báltico. Entonces, para Rusia, la salida al Mediterráneo y tener bases de apoyo en el Mediterráneo, en términos geoestratégicos, en términos militares, es Siria. Es clave, es Siria. Claro, es Siria. Entonces no puede hay permitir manera. la caída. Sobre todo de su séptima flota. Claro, de su flota del Mar Negro, y para poder tener acceso al Mediterráneo necesita esa base que está en Siria. Pierde Si no, toda la capacidad operativa. Toda la si no la capacidad tiene. operativa. Sobre todo que los rusos no han desarrollado, a diferencia de los Estados Unidos, una estrategia de producción de portaaviones. Ellos no tienen... No, lo han desarrollado. Pero no en la escala. No, lo que pasa es que la caída del imperio, del imperio ruso en el 89, provoca ese colapso. Pero el poder militar ruso en el mar está en los submarinos. No, claro, pero los portaaviones los habían diseñado. Incluso el gran portaavión que tiene, o el único gran portaavión que tiene China, se lo compraron los chinos a los rusos, bueno, en el momento clave de la crisis. Pero el punto es que Siria para ellos es muy importante. ¿Qué pasa? Vital. Claro, ¿qué pasa con...? Pero no solamente por el asunto estratégico de las bases militares, ¿no? Sino también por su peso en la región. No, el peso político en la región, y además las alianzas que hay entre Rusia e Irán. Exacto. Porque es un tema... No, y entre Rusia y Siria. Acuérdate que ahí hay una línea de tensión entre el mundo sunita, el mundo chiita. Claro. Estados Unidos invadió a Irak, sacó del poder al partido Baath, que es básicamente sunita, y le hizo un gran servicio a Irán, porque Irán, sin lanzar un tiro, logró unificar, más que unificar, logró establecer un régimen chiita en Irán, su enemigo histórico. Pero claro. Porque hubo una guerra ahí brutal entre Irán y 10 Irak, años. y con muchos muertos. Claro, entonces, Estados Unidos le hizo ese servicio. Entonces, esa tensión que hay en esa zona, ¿es por una ausencia de lectura o es por interés? Obliga a Estados Unidos, a Rusia, a tener una presencia muy importante. Y entonces, ¿qué pasa? Los vaivenes de la política americana. Winston Churchill decía que los norteamericanos eran un país, una potencia que se caracterizaba por crear grandes problemas con sus vaivenes, y lo decía un gran aliado de Estados Unidos. Y él lo defendía diciendo que, a pesar de la capacidad de crear problemas que tenía Estados Unidos,
ellos también tenían una capacidad mayor para resolver problemas. Entonces, él defendía a Estados Unidos después de atacarlo. ¿Qué quería decir con eso? Que Estados Unidos, que es una república imperial con procesos de toma de decisiones tan cambiantes, tan veleidosos, en realidad ha estado en la base de muchas de las crisis mundiales. Mira, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos virtualmente sabotea a la Sociedad de Naciones, se aísla. Estados Unidos interviene de último en la Primera Guerra y después el instrumento que surge para acabar con todas las guerras, que es la Sociedad de Naciones, es boicoteado por Estados Unidos. Totalmente. Totalmente. Y ahí está una de las claves de la Segunda Guerra. Pero claro. La guerra de Corea, en gran modo, y lo explica muy bien Kissinger en Diplomacia, detona. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos define cuáles son las áreas de interés prioritario, deja la península coreana fuera. Totalmente. ¿Cómo suelta. lo interpretan los coreanos del norte y los chinos y los rusos? Bueno, que Estados Unidos no se va a poner a la reunificación de Corea, y esa es una de las razones por las cuales Corea del Norte invade Corea del Sur y detona entonces la guerra. Después, ¿qué pasa en Vietnam? Óyeme, ahí vemos también cómo las políticas internas de Estados Unidos y las luchas internas y los vaivenes de Estados Unidos hacen que ese territorio de Vietnam se convierta en un territorio de conflicto de grandes proporciones. Y al final, ¿qué pasa? Entregan a Vietnam. Se pierde la guerra. Se pierde la guerra, pero con el daño que significó para la imagen de Estados Unidos, claro, como imperio y como potencia. Claro, entonces una derrota humillante. Mira, por ejemplo, el conflicto de la intervención en Kuwait. Cuando tú analizas la historia, la embajadora April Gisbert, que visita a Saddam, le plantea a Saddam las preocupaciones por las concentraciones de tropas en la frontera de Kuwait. Estoy hablando del 90. Claro. Y Saddam dice que ellos entienden que van a tomar una acción contra esa zona que ellos entienden que es de ellos. Y entonces la respuesta norteamericana no es contundente e inequívoca, sino ambigua. ¿Qué le dice? Que Estados Unidos va a respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo lo interpretó Saddam? Bueno, yo me puedo anexar esto, habrá protesta, pero finalmente... Ese es mi derecho. Ese es mi derecho. Claro. Entonces, ahí en Medio Oriente se está dando una situación complicada que tiene que ver mucho con los vaivenes de la política americana. Porque primero fue Obama, que se metió con su visión ideológica y el apoyo de los europeos. No, primero fue Bush. Bueno, sí, primero para ser justo, sí. Primero fue Bush. Con aquella locura. Que concibe una estrategia de intervención, porque después del 9/11 Estados Unidos tenía que demostrar su poder, porque Claro. la visión que había no era solamente un tema de guerra de rapiña. No. Porque yo ahí trato de entender un poco a Bush sobre esta base. La guerra del Golfo original fue del 90. Claro. En el 2011 ya había 11 años, 20 años de bloqueo. 2001 ya había 20 años de bloqueo. 10 años de bloqueo. No se podía mantener ese bloqueo, 11 años de bloqueo sobre Irak. Había que levantar el bloqueo. ¿Qué pasa? Francia empieza a abogar por la posibilidad de que Irak se reintegre, que se levanten las sanciones. Rusia también. Y Estados Unidos dice, bueno, si al cabo de 11 años nosotros habiendo derrotado al ejército iraquí, Saddam logra por vía diplomática levantar las sanciones e integrarse, entonces políticamente ganó Saddam. Entonces deciden eliminar a Saddam. Y el 9/11 le da el mejor pretexto, los atentados terroristas le da el mejor pretexto para eliminarlo.
Pero después que lo eliminan, entonces, no se quedan ahí, sino que en vez de llegar a un pacto con el partido BAC, lo que hacen es eliminar al partido BAC del poder y perseguirlo y convertirlo en minoría. Y destruir el ejército. Y destruir el ejército. Entonces, desestabilizar el país. Lo que pasó con Afganistán. Estados Unidos se meten en Afganistán a convertir a Afganistán en el Vietnam ruso. Después que convierten a Afganistán en el Vietnam ruso con millones de muertos y que los rusos salen como gato escaldado, derrotados, igual que los americanos en Vietnam, entonces en vez de ir a reconstruir Afganistán, ellos se desentienden y lo dejan en manos de los talibanes. Claro. Un país resentido por la guerra y termina bajo por las guerras, y primero con los rusos y entonces después bajo el control de los talibanes. Entonces, ¿cómo termina eso? Termina con el 9/11. Claro. Entonces, fíjate cómo esas oscilaciones de la República Imperial, hay un concepto, ese concepto de Raymond Aron, a mí me gusta reivindicarlo, porque es verdad, Estados Unidos es la República Imperial, es una democracia, pero al mismo tiempo es un imperio. Entonces hay una tensión entre el tema de la República Democrática y el imperio. Su impacto en el mundo. Y obviamente eso se refleja al mundo con unos costos, unos saldos tremendos. Entonces ahora mismo estamos viendo ese escenario. ¿Qué pasa con las guerras? Y es la parte delicada, porque tú estabas hablando de los aviones. Peregrín, para analizar ese y otros temas tenemos que hacer una pausa. Volvemos con su programa Política Exterior. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Buenas, continuando la conversación con Peregrín Castillo en su programa Política Exterior. Peregrín, tu enfoque sobre el conflicto del Medio Oriente, el escalamiento de nuestro acontecimiento, redondeando tu análisis, ¿cuál es? Mira, Fausto, yo comparto la misma preocupación que tú tienes sobre el carácter explosivo e imprevisible de este escenario. Winston Churchill decía que cuando se colocaban los cañones a ambos lados de la frontera,
llegaba un punto en que ellos se disparaban solos. Aquí no se está hablando de concentrar cañones, porque ya las armas dominantes no son los cañones, no es la artillería, sino los aviones. Entonces, sobre el cielo de Siria, del Medio Oriente, pero específicamente en términos bélicos, ahora mismo donde se está peleando es en Siria y en una zona de Irak. ¿no? Y en Yemen. Sí, pero donde están chocando los rusos, la visión de los rusos y su aliado Assad al-Assad y la coalición es ahí en Siria. Entonces, existe el peligro de que ahí pueda estallar un conflicto o que un grupo, un tercer grupo, con una agenda oculta, detone con un acto terrorista un conflicto mayor. Las lecciones de la historia, 1914, el ejército, el servicio secreto serbio estaba concibiendo una estrategia de involucramiento en el tema de Sarajevo, de Bosnia y Herzegovina. Y creó la Mano Negra, la alimentó, un grupo nacionalista radical. Cuando se conoció la visita del archiduque, planearon un atentado, pero el atentado originalmente se concibió no como un atentado real, sino como una maniobra para presionar. Y el grupo que estaba involucrado era un grupo que en un momento dado no respondió a los controles del servicio secreto serbio. Cuando el servicio secreto serbio da la información y se la da a los austríacos de que se va a producir un atentado y luego trata de desmontar la conspiración, ya es tarde, porque ese grupo había decidido actuar con o sin apoyo de Serbia. Y matan al archiduque. Entonces lo que se montó originalmente como una maniobra de los servicios secretos para presionar en términos diplomáticos, termina en un atentado terrorista, un magnicidio, que a su vez detona la guerra mundial. En Siria se vio en el episodio anterior el uso de armas químicas. Yo personalmente no creía en ese momento y no lo creo ahora que lo hiciera el presidente sirio, el gobierno sirio, porque no le convenía, estaba ganando. Matemáticamente. Estaba ganando. Sentido, pero claro. Entonces no tiene sentido usar armas químicas desde el punto de vista bélico. Con efectos. Y tiene unos riesgos muy altos. Con efectos controlados también. ¿Qué pasa? Eso le dio a Trump la oportunidad de producir una reacción que al mismo tiempo lo ayudó a manejar la situación interna, porque claro, acuérdate que todo esto está interconectado. Trump hasta hace muy poco y todavía ha estado bajo el asedio de sus enemigos internos, que dicen que virtualmente él es un agente ruso, que su gente no son más que una red de agentes rusos. Negociantes rusos, por lo menos. Que están negociando actuando bajo la influencia de Rusia. Ya eso empezó a desmontarse. Empezó a desmontarse en el Congreso americano y empezó a desmontarse en la opinión pública, pero hasta hace poco esa era la presión que tenía Trump. En el episodio anterior... No, y empezó a desmontarse en el escenario militar. Claro. Cuando ellos se ven obligados a bombardear una base siria, pero que eso sirvió... con presencia de asesores rusos. Claro, pero evidentemente ahí le notificaron, miren, se va a producir un ataque, retírense. Pero le notificaron 30 minutos antes. Bueno, pero es suficiente para que no hubiera víctimas, porque el objetivo de toda esa operación es esa. Y yo no dudo que hasta hubiera cierto nivel de coordinación o concertación entre los servicios de inteligencia, porque a Trump le convino mucho. Sí, ahora lo subió de un 38%.
ese fue un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Sobre todo, ese episodio sirvió para contrastar la posición de Trump con la posición de Obama ante un escenario parecido, que se usó arma química y Obama vaciló y decidió no actuar. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un escenario donde hay muchos actores que eventualmente tienen cada cual sus agendas y pueden en un momento dado producir un hecho de envergadura, un acto terrorista. Y yo particularmente, por muchísimas razones, sé que el riesgo de un acto terrorista con armas de destrucción masiva en el escenario de la guerra de Siria o en cualquier otro escenario mundial es altamente probable. Yo recuerda que a mí me tocó impulsar la legislación antiterrorista del país y en esos años me involucré mucho con actores diversos para concebir una buena estrategia legislativa y una buena estrategia de defensa contra el terrorismo internacional. Y ahí los riesgos de un atentado con armas de destrucción masiva en el mundo son realmente ciertos y crecientes. Claro. Entonces, en ese escenario no se puede descartar que venga entonces un actor que quiera escalar el conflicto o poner a los rusos y a los americanos a la confrontación. Ahora, ¿cuál es el escenario que cabe esperar? Mira, los problemas de Medio Oriente, que están profundamente interconectados, el conflicto árabe-israelí, esos conflictos de Irak, los conflictos de Siria, la misma situación de Hezbollah, Israel, eso no se va a resolver fácilmente. Y yo no descarto que se haya concebido una estrategia de guerra regional importante que cree un nuevo orden político en Medio Oriente. El surgimiento de la paz estable y duradera en Medio Oriente va a depender fundamentalmente del acuerdo de varios estados, independientemente de la acción de potencias extrarregionales. Turquía, que tiene su agenda. Israel, Irán, y ahí una combinación Arabia Saudita y Egipto, que son los grandes estados que cuentan en ese escenario. Qatar ha entrado como un jugador medio autónomo bajo la influencia británica. Que tiene vínculos muy fuertes con los británicos. Entonces, ¿cuál es el problema que uno está viendo? Bueno, ahí podríamos presenciar una guerra regional o una guerra mundial concentrada en una región de escala limitada. No nos sorprendamos porque se están dando alianzas que no se pensaban que se podían dar. Después de la visita de Trump al reino de los 7,000 príncipes, se produjo un giro estratégico brutal. Aislaron a Qatar. Eso era impensable hasta hace poco. Tiene bases militares. Claro, pero ¿qué está pasando? Porque fue una visita, o sea, nunca se había visto un presidente de Estados Unidos bailando con un grupo de guerreros árabes con la espada y después el viaje a Israel. Pero ya se habla con bastante tranquilidad de que eventualmente entre Israel y Arabia Saudita y los países del Golfo puede haber algún tipo de entendimiento, por lo menos a nivel de inteligencia y de defensa común frente a Irán. Entonces, es un escenario sumamente volátil que puede detonar crisis. Entonces, importantes. ¿tú piensas que la hoja de ruta para la creación y hay otro elemento que no lo hemos mencionado. ¿El Estado palestino queda totalmente borrada? No, al contrario, yo creo que dentro de las prioridades... Porque en ese análisis no aparece... Sí, pero dentro de la visita que dio Trump, se está impulsando como nunca antes la posibilidad de un entendimiento, porque la emergencia de Trump... Es un atomizador de conflicto. La emergencia de Trump como nueva realidad política, con un nuevo enfoque, ha llevado, por ejemplo, acuérdate que
Hamás tenía una alianza con los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes fueron desalojados de Egipto. Pero ahora mismo están aislando a Qatar, que es también el país que apoya a los hermanos musulmanes. Claro. ¿Y eso con mira a qué? Con mira a varios efectos, entre ellos el tema árabe-israelí. Apoya a los hermanos musulmanes y apoya financieramente. Y apoya a ISIS. Y a los palestinos. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina cambia su liderazgo. Y ahora viene Meshal, que es un líder que eventualmente va a poder quizás ser mejor interlocutor, y empieza la autoridad Hamás a abrir la posibilidad de un reconocimiento de Israel, porque eso no se había visto y eso es bueno destacarlo. Claro. Ahora hay otro elemento que no se ha mencionado, que no se ha destacado. Los kurdos tienen convocado un referéndum para este año, creo que para septiembre, para declarar la independencia. Con la oposición de Turquía, tú lo Con sabes, la oposición de Turquía, Irán también, Siria, Irak. E Irak. O sea que... solamente con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, observa que ahí se está dando la tormenta perfecta. Y uno lo está viendo a distancia, hay muchas interioridades que uno no conoce, pero eventualmente yo no descarto que antes de que haya un nuevo orden en Medio Oriente vengan conflictos regionales intensos o una guerra mundial regional. ¿Tú entiendes que esa reunión prácticamente de emergencia en el marco del G20 que hacen el presidente Trump y Putin es rápidamente para articular una hoja de ruta que logre bajar la escalada en Medio Oriente? Yo creo que van a tener claro de que no pueden pelear ellos. Tienen que, como en la Guerra Fría, si van a luchar, tienen que luchar por tercero. Pero irse a la confrontación es un riesgo de escalada a nivel mundial. Claro. Entonces ese es un tema, cuando tú metes todos los ingredientes que hay ahora mismo en ebullición en esa zona. Es el caldo perfecto para una locura. No, para una locura, sobre todo que, repito, hay agentes no estatales que te pueden producir, como la Mano Negra, que te produjo el detonante de la Primera Guerra Mundial. Con agendas que uno no conoce, ¿no? No, que te lo pueden detonar. E incluso porque no tienen, o sea, son grupos desesperados en un momento dado, pueden producirte una acción, no solamente ahí en la zona, en cualquier otra, en Europa, en Estados Unidos, y entonces eso repercutir en la paz mundial. Muy bien. Por eso hay que darle mucho seguimiento y eso se conecta con la región nuestra. Ojo, eso se conecta con la región nuestra. Pero para hablar sobre este y otros temas, Pelegrín, específicamente para analizar la situación de la diosa las armas, de las FARC en Colombia y de la situación del presidente Temer en Brasil, hacemos una pausa y volvemos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Seguimos esta conversación con el licenciado Peregrín Castillo en su programa Política Exterior en TV. Peregrín, regresando a América Latina, Brasil transita un momento de una dificultad impresionante. Se acaba de decir un adiós a las armas en Colombia con la entrega de 7.000 fusiles AK-47 a la Fuerza de las Naciones Unidas. Pero con el enorme riesgo de que en el año 2018 la derecha colombiana desactive los acuerdos de paz. El tiempo no nos da para analizar la situación de Venezuela. Lo haremos en otro programa. Sí. Pero me gustaría ver tu enfoque. ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿En qué puede desembocar la crisis brasileña en términos institucionales? ¿Y qué perspectiva tú le ves realmente a Colombia de que esa paz sea efectivamente duradera, sea los acuerdos aplicables en términos institucionales y no se reproduzca allí el fenómeno de 1990 en el que la izquierda entregó las armas, pero luego pagó con su vida, luego pagaron con sus vidas 5 o 6 mil líderes de izquierda en la casa de la ultraderecha colombiana, y luego hubo un rebrote de violencia. Mira, ¿Cuál es tu enfoque de esos dos escenarios? Mira, ahora, comenzando por Brasil. En este mes se va a reunir en Nicaragua el Foro de San Pablo. Sí, el día 15 de junio. Yo creo que ellos van a pasar balance de lo que está pasando a nivel continental. Y el epicentro de lo que está pasando es Brasil. Porque Brasil fue... Acaba de hacer el Congreso el Partido de los Trabajadores de Brasil. Brasil fue la potencia hegemónica del continente bajo el liderazgo de Lula y de Dilma. Las contradicciones internas y sobre todo la ofensiva que se lanzó desde Occidente están desmontando esa hegemonía a golpe de expedientes de corrupción y también de acciones muy contundentes en el campo energético y sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los precios de los hidrocarburos y además la caída de los precios de muchas materias primas esenciales que fueron clave para todo el periodo
de crecimiento y de redistribución bajo el liderazgo de los partidos del Foro de San Paulo, de los partidos progresistas. Entonces, acuérdate que todo eso concluyó con la constitución de la CELAC en desafío a la OEA y con la exclusión de Estados Unidos propiamente. Hay una tensión ahí. Claro, Entonces, Estados Unidos y Europa, secundando, está ahora en la fase de desmontar ese esquema, porque ese esquema fue tan lejos que no se quedó a nivel local, lo habíamos hablado anteriormente, sino que planteó un desafío a nivel global, geoestratégico, articulando el continente a través de Brasil con los BRICS. Entonces, yo creo que eso sí que es eso jugando con duro. Va a tener grandes repercusiones en Brasil porque la lucha política social va a entrar en una nueva fase, probablemente de radicalización. Por otro lado, el proceso de paz en Colombia... Pero ¿en qué tú crees que termine esa crisis institucional que aparentemente va a desarticular el gobierno del presidente Temer? Ya se llevó la presidenta Dilma. Parece que se lleva al vicepresidente Temer. Y probablemente... pero yo quiero decir en términos de la conducción del Estado al presidente Temer. Porque entonces, bueno, ¿quién va a gobernar a Brasil? Esa es parte de la crisis. Esa es parte de la crisis porque... ¿Tú no temes que se vuelva sistémica? Es que ya es una crisis sistémica. Mira, lo había anticipado Samuel Huntington cuando advirtió: hay un movimiento de participación sin precedentes en todo el continente, pero no necesariamente eso va a conducir a mejores resultados, porque son movimientos articulados alrededor de figuras populistas, con cortes mesiánicos, y además basada sobre todo en un esquema de redistribución a partir de precios altos de materias primas. Lo había advertido en los 90, eso se está evidenciando. Tras la baja de los precios, baja la popularidad. Baja la popularidad y entonces se hace vulnerable a un conjunto de acciones y reacciones. Y retaliaciones. Y retaliaciones. Entonces, la perspectiva de que el presidente Lula, que es un gran líder, termine condenado son muy altas. O sea, hay varios expedientes abiertos y solamente en uno, el de Curitiba, se está hablando de que le podrían imponer hasta 22 años de prisión. Eso cambiaría totalmente el escenario en Brasil. Porque radicaliza... No solo en Brasil. No, en todo el continente. Claro. Pero radicaliza la lucha. La lucha social. La lucha social. Eso no solamente se llevaría a Temer, sino que generaría un periodo de inestabilidad, de reajuste, de ingobernabilidad, eventualmente de rupturas tras rupturas. En un país sin clase política como Brasil, Entonces eso es por sin un lado. Sin partidos nacionales. Por un lado. Ahora vamos al otro escenario, que es más próximo. El proceso de paz en Colombia, recuerda que se montó sobre unas premisas. El quinto intento de paz en Colombia. Pero este último... Se han firmado 5 acuerdos. Claro, pero este último que llegó a un acuerdo, que se firmó, se montó sobre unas premisas. Las premisas de que la vía de hacer transformaciones de izquierda, de revolucionaria, estaba abierta y que la prueba era Venezuela. Y eso contaba con el aval de Cuba, que a su vez estaba tratando en sus relaciones con Estados Unidos y Europa de jugar un rol, vamos a decir, plausible, un rol que le permitiera mantenerse sin tener que ceder en lo fundamental. Cuba jugó como una especie de intermediario político entre Estados Unidos, Europa, para desmontar dos realidades que se estaban dando, sobre todo en Colombia y en Venezuela. Entonces, el proceso de Colombia está interconectado con, que es el más antiguo de escenario de conflicto que hay en el continente, está interconectado con la realidad de Cuba y con la realidad de Venezuela. Entonces, no se puede analizar
el proceso colombiano al margen de esa realidad. Mira que en estos días ya el gobierno venezolano acusa de agresiones al gobierno colombiano, del presidente Santos incluso. Entonces, no nos puede sorprender que veamos en los próximos meses, en los próximos años, un escenario regional también altamente volátil, cargado de contradicciones, de lucha, sangriento, muy sangriento, porque el proceso de Venezuela no va por el cauce de un acuerdo nacional, sino de la radicalización de las posiciones. De las partes. Y eso a su vez retroalimenta todo Otro conflicto. Otros conflictos. Entonces, los que estamos aquí en la región, y específicamente en República Dominicana, tenemos que actuar con mucho equilibrio, porque nosotros también tenemos mucha vulnerabilidad en estos escenarios. Y mucha dependencia. Y mucha dependencia. Entonces, bueno, Pelegrín, el tiempo no da. Sí. Hubiésemos querido analizar ese tema de Colombia con más amplitud, analizar la perspectiva del acuerdo, el enfoque de Uribe, las fuerzas uribistas, el costo de la guerra, el impacto de la paz, las posibilidades reales de que se lleve a cabo un acuerdo de paz duradero, pero sabemos claramente que la oligarquía militar, la oligarquía política colombiana no quiere pagar el precio de la paz. Ese y otros temas. Yo creo que es más complejo, pero lo analizaremos en otro programa. Ese y otros temas nos obligan a analizarlo en otro programa, lo mismo que el seguimiento a la situación volátil de Venezuela. Gracias, señoras y señores. Hoy tuvimos como invitado al licenciado Pelegrín Castillo analizando interesantes temas de actualidad internacional. Será hasta el próximo domingo con su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias.